Gracias a nuestros actores estrella. Qué bueno. Creo que los vamos a extrañar el próximo mes, ¿verdad? Ha sido muy bueno y han sido muy buenos recordatorios. Este mes, en efecto, recordamos la dicha, la bendición, el privilegio de que tengamos el texto bíblico en nuestro idioma y agradecemos a Dios y celebramos por eso. Hoy quiero invitarlos a que vayamos a Segunda de Pedro, vamos a hacer algunos recordatorios y me alegro hoy, nuestros jóvenes están aquí con nosotros también, así que va a ser un muy buen recordatorio y vamos a conectar con algunas cosas que estamos platicando nosotros los días domingos. Hace algunas semanas en el grupo de jóvenes acuñamos una frase, un recordatorio en medio de nuestras conversaciones y dijimos que constantemente tenemos que activar nuestro filtro, ¿verdad? Tenemos que tener una mente despierta, alerta. Activar nuestro filtro, todo lo que entra a nuestro sistema. Y platicábamos acerca de la música en particular, bueno, de la letra de la música que escuchamos y la necesidad de activar nuestro filtro. Pues hoy quiero que recordemos algunas frases escritas aquí en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, que nos puedan ayudar a activar también nuestro filtro. Aquí teníamos a Natalia en el papel de Natalia, en este drama, y ella dijo una frase muy real en la vida de muchos creyentes, y ella estaba diciéndole aquí a Pablo, ¿cómo voy a entender todo esto y sobre todo, cómo voy a entender si a mí no me gusta leer? No voy a preguntar a cuántos no les gusta leer, esa no voy a hacer la pregunta, pero sospecho que muchos de nosotros tenemos dificultad o tenemos quizás no tan desarrollado el hábito de la lectura bíblica. O mejor dicho, ¿será que ya tenemos nuestro hábito de la lectura bíblica como nos gustaría que fuera? ¿O nos hace falta todavía? Eso sí pueden responderlo. ¿Será que nos hace falta todavía? Nos hace falta, ¿verdad? Todavía no hemos desarrollado ese hábito. Sé que podemos mejorar bastante. Y probablemente nos cuesta leer, y leer un pasaje bíblico, leer una carta, leer un libro de los profetas, leer un salmo, no es una tarea sencilla. Así que no solo se trata de leerlo, se trata de entenderlo. Y eso requiere que podamos tener la dedicación de hacer nuestra lectura con investigación bíblica. Lo que noto, y una de las tendencias o uno de los peligros, es que si nos cuesta leer el texto bíblico y luego nos cuesta entender el texto bíblico, entonces muchas veces vamos a confiar en otras fuentes de instrucción para nuestra vida. Así que puede ser mucho más sencillo, en lugar de sentarnos a leer un pasaje bíblico y estudiarlo, de repente puede ser mucho más sencillo escuchar una predicación en la radio. O de repente puede ser mucho más sencillo escuchar una predicación en internet. Por cierto, en la página que Gerson actualiza cada semana están las predicaciones que suceden aquí en el púlpito. Así que, pues escuchen esas, digo yo, ¿verdad? Están buenas, si no están buenas nos avisan. Puede ser más cómodo escuchar a alguien más. De hecho, puede ser más cómodo entender o recordar alguna verdad bíblica a través de una canción. Pues hoy hay muchos artistas, gracias a Dios, porque hubo un boom por ahí en la década de los 90 y tenemos ahora muchas más canciones y tenemos acceso en diferentes idiomas. Entonces a veces nuestra fuente de instrucción podría provenir de otros lugares que no son precisamente nuestra lectura bíblica, nuestra investigación bíblica. No estoy en contra de que tengamos otras fuentes, al contrario, qué privilegio y qué bendición que podamos tenerlas. También es muy importante y es válido. Cabe recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos, que la fe viene por el oír. Así que está muy bien que podamos escuchar, que podamos fortalecer nuestra mente y nuestro corazón. Pero tenemos que activar nuestro filtro. Porque escuchamos muchas voces. Y no solo las que están afuera, me he dado cuenta que a veces escuchamos voces internas también, que nos recuerdan mensajes que están totalmente en contra de la verdad bíblica, del Evangelio. A veces podríamos caer presa de creer a otra voz que no sea la voz del texto bíblico. En los escritos en el Nuevo Testamento, los autores tenían una gran preocupación.
La gran preocupación que tenían todos ellos, el gran recordatorio que encontramos en todos los libros del Nuevo Testamento es: tengan cuidado, activen su filtro, presten mucha atención a lo que están escuchando y a lo que están creyendo. Tengan cuidado de qué están escuchando y qué están siguiendo. Activen su filtro. En aquel tiempo, como también nos lo recordó aquí Héctor en el personaje de Pablo, o al revés, ellos no tenían los escritos completos como los tenemos nosotros hoy. Cuando ellos hablaban acerca de los escritos sagrados, se referían al Antiguo Testamento. Pero todos los autores bíblicos estaban muy pendientes de que los creyentes creyeran, fundamentaran su fe en las verdades de los escritos sagrados. Era la preocupación más grande que tenían. La transmisión oral, la instrucción oral, se había contaminado por muchos falsos maestros. Algunos que estaban predicando un evangelio de obras, como los que tenían una tradición y herencia judía. Ellos no podían entender cómo es que alguien que no cumplía todos los rituales se llamaba realmente un convertido. Y no podían entender cómo es que era alguien que podía ser aceptado por Dios si no cumplía todos los rituales de la tradición judía. Y los escritos les recuerdan a los creyentes que lo que nos hace aceptos delante de Dios, ¿qué es? Guardar unas fechas, cuidarnos de unas comidas. ¿Cuál es la única cosa que nos hace aceptos delante de Dios? Solo hay una, y hoy tuvimos ese fantástico recordatorio: el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que hace que Dios te pueda aceptar y que te pueda adoptar como un hijo, no es que haces las cosas buenas, no es que haces las cosas religiosas, no es por nada de lo que haces. De hecho, lo que te separó de Dios no es nada de lo que haces. Lo que nos separó de Dios no son nuestras malas acciones. Si nuestras malas acciones nos hubieran separado de Dios, entonces quiere decir que nuestras buenas acciones nos pueden acercar a Dios. Pero no es eso lo que nos separó, es nuestra condición en pecado. No es nuestra acción, nuestra acción solo es un reflejo de esa condición. ¿Por qué recuerdo esto? Porque muchas veces voy a escuchar las voces contrarias al texto, que cuando desobedezco y hago algo que no debía hacer, voy a escuchar la voz de la culpa, la voz de la vergüenza, igual que la escuchó Adán en el jardín del Edén, igual que la escuchó Caín, igual que la hemos escuchado todos nosotros, y lo primero que queremos hacer es salir a escondernos. Lo primero que viene es la culpa y la vergüenza delante de Dios. Peor si le prometiste a Dios que ya no lo ibas a hacer. Y entonces recordamos pasajes, ¿verdad? Que horrenda cosa es caer en manos de Jehová. Dice, uy, no, mejor me voy a esconder. Y oímos una voz que nos dice: cuando arregles todo en tu vida, entonces acércate a Dios, porque entonces Él se va a agradar. No es cierto, no es verdad. Eso no es la verdad bíblica. Más bien la verdad bíblica, Hebreos capítulo 4, dice que tenemos un sumo sacerdote a quien conmemoramos hoy, Jesucristo mismo, que descendió, rompió el velo, y ese sumo sacerdote fue tentado en todo, pero sin pecado. Y se compadece, fue tentado en todo igual que nosotros. La única diferencia es que Él no pecó. Entonces nosotros, ¿cuál es la diferencia? Nosotros sí. A Dios no le toma por sorpresa que todavía pequemos. Y el autor de Hebreos dice, después de recordar esa verdad, la conclusión es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Eso que nos recuerda que aún en medio de este mundo contaminado por la presencia del pecado, aún en medio de tener esa naturaleza pecaminosa, aún cuando desobedezco y no quiero y no debo, pero cuando sucede y sucederá, me puedo acercar con confianza, porque voy a encontrar la gracia y el socorro. Así que tenemos que tener presente y recordar siempre las verdades del Evangelio. Pedro tenía esa preocupación por los creyentes, está muy interesado de que no se aparten del Evangelio verdadero, porque van a venir falsos testimonios, van a venir falsas voces. Miren el capítulo 1, versículos 12 en adelante, va a venir
van a estar muy cerca de apartarse de las verdades del Evangelio. Capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya lo sepan y estén confirmados en la verdad presente. Necesitamos recordarlo. Va a ser muy fácil olvidarlo. ¿Alguna vez has sentido que Dios no escucha tus oraciones? Justamente hace pocos días platiqué con alguien que está involucrado en el liderazgo y estaba contándome alguna situación que tenía y me dicen, yo estoy en liderazgo y a veces cuando trato de contarle a alguien cómo me siento, me dicen, no, pero tú eres líder, tienes que estar bien para animar a todos. Y decía, oye, qué difícil esa carga, ¿verdad? Porque no es realmente así. Pero me decía, no sé qué pasa porque le pido a Dios y le pido al Señor que me ayude y le pido a Dios, pero no me escucha. Digo, ¿será que Dios se olvida de nosotros? ¿Será que no nos escucha? ¿Será que nos da la espalda? Y yo le recordaba, aunque sientes que es así, no es cierto. Él está muy atento, te está escuchando y está haciendo algo. Filipenses capítulo 1 dice, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué va a hacer? Se le olvidó, ¿verdad? Ya no la va a terminar, tienes que recordar esa verdad, aun cuando sientes que Dios no te escuchó, Él te está escuchando. Ahí está presente y está haciendo algo. Fíjense que en momentos de crisis puede ser muy fácil olvidar las verdades del Evangelio. Versículo 13, tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, dice Pedro, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Se nos olvidan las verdades bíblicas. Se nos olvidan algunas cuestiones fundamentales del Evangelio. Nos distraemos, nos desubicamos. A veces simplemente necesito que me recuerden la verdad fundamental que cambie todo mi ser, que Cristo me ama. No importa lo que está sucediendo, no importa lo que haya pasado, Cristo te ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor, no es por nosotros. ¿Pero alguna vez te has sentido no merecedor de ese amor de Dios? Miren el capítulo 2. Estamos en 2 Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, o sea, que están enseñando algo falso, que introducirán encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pues un problema es que haya voces que estén diciendo lo falso, lo equivocado. Terrible, pero el segundo problema es peor, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y sigue Pedro contando todo lo que sucede con aquellos. Dice, se va a notar que no tienen el evangelio verdadero porque se va a notar que su corazón tiene otra intención, otra motivación. Así que corremos peligro. Necesitamos activar nuestro filtro. Necesito saber por qué creo lo que creo. Necesito saber por qué digo lo que digo. Y va a ser muy tentador escuchar otras voces. Es más cómodo, ¿verdad? Escuchar otras voces, externas, pero internas también. Miren el capítulo 3. Capítulo 3, ahí mismo. Amados, es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro les escribe porque ellos particularmente tenían un problema y no lograban entender. Si había una promesa de que Él volvería, pero no ha vuelto. Entonces muchos decían, no, eso no es cierto, no va a suceder.
Hoy otra vez hay muchas voces que contradicen las verdades bíblicas, las enseñanzas fundamentales. Pero a veces hay voces sutiles que contradicen las exhortaciones bíblicas también. Tal vez no son, bueno, hay muchos temas doctrinales muy serios por ahí circulando, dando vueltas. Pero a veces podrían ser cosas muy sutiles cuando, en lugar de alentarnos unos a otros a seguir la exhortación bíblica para nuestra vida, la vida que Dios espera, cuando a veces nos vamos por nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría. Proverbios nos recordó eso, que no deberíamos apoyarnos en eso, pero puede ser muy tentador, ¿verdad?, pensar que realmente algunas de las exhortaciones bíblicas no son lo más apropiado, no encajan. Nunca olvido una conversación con un amigo, un líder de jóvenes en una iglesia, y una vez me dijo, ¿te puedo contar algo? ¿Y te puedo pedir un consejo? Le dije, pues, platiquemos. Y él me dijo, fíjate que estoy teniendo problemas en casa, y nos estamos peleando mucho con mi esposa, y es un profesional, y me dijo, pues en la oficina le pedí consejo a otros colegas, y él me dijo, pues cuando tu esposa se ponga así, pégale y vas a ver que así se compone. Y entonces él me dijo, pero yo creo que ese consejo no está bien. En efecto, no se acerca al consejo bíblico. No es el consejo bíblico. El contrario, ¿verdad? El consejo bíblico sería, vas a tener que sacrificarte. Pero a veces podríamos nosotros caer en ese tipo de cosas también, cuando alentamos a alguien a no te dejes, ¿sí? Cobrar venganza, que no se te meta, ¿verdad?, en el tráfico. Y muchas otras cosas. Hoy quiero ser muy cuidadoso con los ejemplos que pongo. Espero que nos haga sentido. ¿Cuáles son las voces que estoy escuchando? Pedro está muy preocupado para que los creyentes que están en peligro no se aparten de la verdad bíblica, y el mismo peligro lo corremos todavía hoy. ¿Cuáles son las voces que estoy escuchando, externas o internas? El otro día estaba escuchando, justo se nos atravesó un video ahí en YouTube, y había alguien que pasó al frente, un montón de miembros en una iglesia, los pasó al frente, y eran un montón de miembros que no habían dado ofrenda ese día. Los pasaron allá al frente. Y dijo, mírenlos bien. Dice, vamos a orar por ellos. Y dije, qué raro, ¿qué está sucediendo? Dice, y los puso bien feliz. Y les voy a hablar a ustedes. Todos ustedes son pobres porque tienen una maldición y porque no dan y no sé qué cosa. Y todos los hermanitos estaban ahí tristes. Y dice, qué increíble, porque se la creyeron. Y entonces después le estaban pidiendo perdón al predicador, ¿verdad? Perdóneme. Y decía, sí, ya eres libre de maldiciones. Qué raro eso. Alguien más por ahí dijo que somos dioses pequeños. Pero ¿de dónde sale eso? Así que hay voces que están distorsionando verdades bíblicas, hay problemas teológicos muy serios, pero hay voces internas también que nos pueden decir algunas cuestiones ajenas a la verdad, que no merezco acercarme a Dios, que Dios no me escucha, que Él ya no me ama, que Él me abandonó, que el Señor ya está cansado de mí porque prometí y no cumplí. No es cierto. Pedro está preocupado por eso. Capítulo 1, y me gustaría que le demos un vistazo al versículo 16 en adelante. Pedro dice, tengan cuidado, activen su filtro, no se crean cualquier voz. Asegúrense de estar conociendo la verdad bíblica, asegúrense de conocer el evangelio bíblico, asegúrense de conocer el Jesús bíblico. Versículo 16, porque no les hemos dado a conocer, dice Pedro, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Él dice, miren, nosotros no les hemos estado contando puros cuentos, puros mitos, cosas inventadas, ficción. Pedro va a decir, nosotros no inventamos algo, nosotros lo vimos y lo vivimos. Tengan cuidado, dice, con verdades inventadas.
Por cierto, en aquel entonces muchas otras falsas religiones creaban, inventaban historias mágicas, ¿verdad? Relatos de grandes hazañas de sus dioses. Los hacían ver como superhéroes, como Marvel y DC Comic, ¿verdad? Porque entonces esos relatos apoyaban la grandeza de sus dioses. Pedro dice, mira, nosotros no tenemos que inventar relatos, nosotros le estamos contando la verdad. Pedro dice, miren, el testimonio que yo les... Miren, no oigan voces falsas, están oyendo otras voces y no están prestando atención a lo que les digo. Pedro va a decir, yo soy una voz confiable porque yo estuve ahí. No tengo que inventar. Versículo 16. Más bien les hablo como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, que le fue enviada desde la magnífica gloria, hubo una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pedro estuvo presente en el momento de la transfiguración. Pero dice, no me estoy inventando cuentos, no tengo que inventarme cosas mágicas. No tengo que ver cómo encuentro una nueva onda, idea que nadie había pensado, que por cierto eso sucede mucho hoy, ¿verdad? Vamos a escuchar mucha gente que dice, hoy les voy a decir lo que nadie había visto en este pasaje, yo lo vi, quiere decir yo me lo inventé y ahí les va. Y muchas personas dicen, wow, sí, esta persona, sí es iluminado, ¿verdad? Sí sabe. Pedro dice, yo no tuve que inventar nada ni encontrarle significados raros a nada. Dice, yo estuve ahí, yo lo vi, soy una voz confiable. Es muy importante esta mención de la transfiguración porque ese momento, ¿recuerdan cuando aparece ahí Moisés y Elías? Ellos son como los personajes simbólicos que representan la ley, los profetas. Es un momento muy importante en el que se da un cumplimiento, ¿sí? Es una evidencia de que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo mensaje, si es bíblico, apunta a Cristo. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Y Pedro le dice, yo soy un testigo confiable. Versículo 18. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro tiene que recordarle a los cristianos, soy un testigo confiable. Ustedes están oyendo a testigos no confiables. Pedro dice, yo soy un testigo confiable. Y otra vez puede ser que en las voces externas que escuchamos, puede ser que lees un buen libro, escuchas un buen mensaje por internet, por la radio, pues creo que está bien, creo que hay varios autores y predicadores que apuntarán a la palabra de Dios y puedes decir, bueno, presta atención al mensaje de la predicación que está haciendo. Pero activa tu filtro. Tienes que estar alerta. Tan alerta que Pedro mismo va a apuntar a que ningún personaje, ningún predicador, ningún apóstol, incluso como él, aunque es alguien confiable, es la autoridad final. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética, y se refiere a los escritos del Antiguo Testamento, más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Tenemos los escritos, tenemos la palabra de los escritos sagrados, que es mucho más, aunque yo soy un testigo confiable, dice Pedro, miren, realmente tenemos lo más confiable. Y por eso, querida iglesia, quiero recordarnos hoy que las voces que escuchamos, las voces que creemos, las más confiables tienen que provenir del texto bíblico. Guía tu vida, conduce tu vida de acuerdo a las verdades bíblicas. Por eso necesitamos ser lectores del texto, estudiosos del texto, pero estudiosos que investigan el texto, que queremos entender qué están diciendo los autores bíblicos para entender qué dice Dios. No podemos ser lectores antojadizos, lectores a nuestro propio gusto.
Yo sé que todos nosotros tenemos pasajes favoritos de la Biblia, ¿verdad? Tenemos textos favoritos, pueden ser los que más leemos, los que más recordamos. Y sé que hay algunos pasajes que no nos gustan. Hace unos días hablamos de eso, ¿verdad? Que cómo nos cuestan. Y los saltamos mejor. Pero no podemos ser lectores antojadizos, necesitamos toda esta escritura. Porque es la palabra confiable. Es el fundamento y la autoridad para nuestra vida. Tengo que ser un lector devoto, un estudioso que lee fervientemente. No puedo leer solo las partes que me gustan. Y no puedo leerlas e interpretarlas como a mí me gustan. Creo que eso es algo que tenemos que tener cuidado. Porque a veces leemos los pasajes y los entendemos de acuerdo a cómo me estoy sintiendo, ¿sí? ¿Recuerdan que hace unas semanas estuvimos recordando quién es Dios y algunos de sus atributos y características? ¿Recuerdan cuando leímos que Él conoce todo y lo sabe todo? ¿Recuerdan el Salmo 139, cuando leímos que Él conoce hasta lo más profundo de mi ser y me conoce desde que fui formado en el vientre? ¿Recuerdan esa parte? Fíjense que cuando uno lee que Dios lo conoce todo, depende cómo se siente uno y qué ha hecho, entonces lo interpreta de esa forma, porque de repente alguno hizo una buena acción y de repente fue generoso, compartió con alguien, nadie se enteró, nadie se dio cuenta, sino que en silencio alguien ayudó a alguien más en su necesidad. Eso fue algo bueno, ¿cierto? Entonces cuando uno se siente bien y lee un pasaje donde dice que Dios todo lo conoce, uno dice, pues qué bueno, ¿verdad? Que el Señor sí vio esa buena obra que hice. Señor, muchas gracias, ¿verdad? Qué bueno. Pero, ¿qué pasa si en lugar de haber hecho una buena obra, algo generoso, lo que hiciste fue una desobediencia? Y nadie vio, y nadie se enteró, nadie se dio cuenta, pero desobedeciste a Dios, y entonces lees el pasaje que el Señor todo lo conoce, y los ojos de Jehová están sobre ti. En vez de decir, Señor, gracias, ¿verdad? Lo que vas a decir es, uy, qué miedo. Porque entonces leo conforme a cómo me siento. Es peligroso. Pedro dice en el versículo 19 que tendríamos que estar atentos porque estamos en un lugar oscuro, tenebroso, ¿sí? Como en un calabozo donde no hay mucha luz y no hay esperanza de salir. Dice, deberíamos estar atentos hasta que pueda esclarecer ese lucero de la mañana. Parece que es una figura que evoca a Cristo. Miren Apocalipsis capítulo 22. Y al final, Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 22. Verso 16, palabras de Jesús, dice, yo Jesús, Apocalipsis 22, 16, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Parece que esta figura que usa Pedro nos hace pensar en esa aparición de Cristo. Tenemos que estar atentos, tenemos que activar nuestro filtro, estamos bajo peligro. Imagínense creer algunas cuestiones falsas es muy peligroso, conducen nuestra vida por un falso camino. Creer en un Jesús equivocado conduce nuestra vida por un camino equivocado. Creer verdades equivocadas conduce nuestra vida por un lugar equivocado. A veces vamos a ser tentados para dejarnos seducir por voces que nos engañan, que pueden parecer más interesantes, más sensacionales, o más prácticas, incluso a veces hasta más poderosas que Cristo. No, tenemos que estar atentos al texto, tenemos que ser estudiosos, que investigamos el texto juntos, tenemos que estudiar la palabra de Dios juntos, ayudarnos a entender juntos, ayudarnos a vivirla juntos, ayudarnos a no apartarnos juntos, ayudarnos a no caer en engaños de voces, exteriores o interiores, juntos. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados,
es una mejor traducción, por el Espíritu Santo. El versículo 20 no se refiere a que no podemos leer la Biblia a solas y entender. Por supuesto que podemos leer las Escrituras, necesitamos leer las Escrituras diariamente, un buen hábito, a solas. También lo necesitamos hacer juntos, corporativamente. Pero lo que el verso 20 nos está recordando es que yo no puedo ponerle mis pensamientos al texto. Yo no puedo interpretar lo que los pasajes dicen de acuerdo a mi propio pensamiento privado, porque caería en lo mismo que los falsos maestros, estaría inventando algo, estaría hablando por mi propio razonamiento humano. Pedro nos recuerda que los autores bíblicos no escribieron según su propio razonamiento humano, no fue que ellos se sentaron a decir, bueno, a ver qué se nos ocurre escribir, a ver qué puedo pensar que suene muy bien. Ellos no escribieron de acuerdo a un criterio meramente humano. Fueron guiados por el Espíritu de Dios. Yo necesito ser guiado por el Espíritu de Dios para entender. Yo necesito entender lo que el Espíritu de Dios dijo para hacer lo que el Espíritu de Dios quiere que haga. No escribieron palabras humanas que Dios les puso algo sobrenatural. Fue un equipo milagrosamente trabajando, el Espíritu de Dios y los autores humanos. Tenemos que activar nuestro filtro, tenemos que estar muy atentos, tenemos que prevenir cualquier error que entra a nuestro sistema, tenemos que evitar cualquier engaño y cualquier mentira. Y la única forma es conociendo la verdad. Querida iglesia, necesitamos leer mejor y más la Biblia, necesitamos estar más atentos, necesitamos dedicarnos un poco más. Estamos bajo peligro constantemente. No solo bajo peligro de entender un evangelio equivocado, sino de practicar un evangelio equivocado. Como dijo Pedro, estos son recordatorios, son verdades que ya sabemos. Necesitamos sencillamente hacerlo mejor, hacerlo más. Estamos celebrando un mes de la Biblia, pues qué mejor manera que celebrarlo con una mejor lectura de la Biblia, fortaleciendo nuestro hábito de lectura, participando en los estudios bíblicos, asistiendo a nuestros estudios bíblicos. Papá les recordaba el otro día, apoyemos a nuestros hijos, que sean parte de las reuniones de estudio bíblico, que puedan estar allí, que puedan seguir aprendiendo juntos. Queridos adultos, tenemos que hacer nosotros también algo, tenemos que crear algunas otras oportunidades para estudiar la palabra de Dios. Hay muchas voces que quieren engañarnos, algunas externas, no sé si por buena intención, que falta de conocimiento o sencillamente por una mala intención descarada, pero hay muchas voces equivocadas, pero también adentro a veces entran a nuestra mente, aquella voz que nos aparta de las verdades bíblicas. Mientras más conocemos el texto bíblico, vamos a poder conocer mejor el camino de Dios. Querido Dios, queremos darte gracias esta mañana porque tenemos el texto en nuestro idioma. Gracias porque tu palabra apunta a nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de que ese Mesías vendría. Y vino, y anduvo aquí, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, y pudimos conocerlo lleno de gracia y de verdad. Gracias porque vivió una vida santa, perfecta, sin pecado, y más bien tomó sobre sí nuestro pecado y fue a la cruz, y pagó el precio, el castigo de la muerte, por la desobediencia de la humanidad. Y fue sepultado, y el tercer día poderosamente resucitó. Muchos testigos lo vieron. Y asimismo, con la mirada de estos testigos, ascendió al cielo, y sabemos que pronto volverá. Señor, gracias porque tenemos las Escrituras que apuntan a ese lucero de la mañana. Y tenemos las Escrituras que nos envían también. No solo el Mesías vino, sino que el Mesías nos envía a vivir el mensaje del Evangelio y a anunciarlo también. Señor, hoy queremos pedirte discernimiento, queremos pedirte inteligencia espiritual para cada una de las decisiones que tomamos. Desde la decisión más importante de depositar nuestra confianza
en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hasta todas las decisiones que conlleva ser un discípulo suyo, tomar la cruz y seguirle. Señor, que tengamos nuestra mente alerta, aquellas voces adentro en nuestra cabeza que contradicen la verdad de tu Evangelio. Que tengamos la voz alerta para cualquier cosa que escuchamos, que leemos, que con humildad podamos volver al texto. Y entre más lo conozcamos, más cerca, más presente tendremos la verdad. Señor, ayúdanos a leer más tu palabra. Ayúdanos a dedicar un tiempo consciente para la lectura bíblica. Ayúdanos a tenerla presente, a memorizarla, a hablarla todos los días. Así como le dijiste a Josué que no se apartara de su boca el libro de la ley, que lo que hablemos sean verdades bíblicas. Señor, ayúdanos a contarle a otros, a hablarle a nuestros hijos las verdades bíblicas, que vean en nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, que en realidad creemos y hacemos las verdades bíblicas. Señor, gracias porque la tenemos en nuestro idioma, la Biblia, y gracias porque este mes hemos podido recordar su importancia en nosotros, que la podamos leer, entender, aplicar y explicar a otros. Gracias, Señor, por la palabra viva que es Cristo. En su nombre